Continuando con las exposiciones, con la presentación de este curso de gestión de riesgos de desastres, vamos a presentarles el tema 4, que es organización en la administración del desastre. Un importante tema, dada la situación incluso de la actual emergencia por COVID, es cómo debemos organizarnos para enfrentar una situación de desastre desde los servicios de salud y los órganos responsables para tal. Entonces, hemos revisado información, ¿no?, del marco normativo actual y también información de OPS y OMS al respecto, y también revisiones de algunas revistas, ¿no?, científicas para presentar esta forma de organización que incluso nosotros, desde la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres y la Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres, hemos venido trabajando, en especial la Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres, promoviendo ello, ¿no? Quien les habla es Henry Yupay Calderón, médico de emergencias, ejecutivo de la Dirección de Gestión de Riesgos. Es importante que contextualicemos la gestión del riesgo de desastres. Y trato de poner siempre este PPT donde vemos lo que antes era la normativa del Sistema Nacional de Defensa Civil, ¿no? El SINADECI y el famoso INDECI que ustedes bien conocen ahora, pero se creó en el marco normativo anterior, ¿no? Ya en el año 2011 nace el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, ¿no? Es un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal, participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros y minimizar sus efectos. Entonces, su accionar es la gestión del riesgo de desastres. No es gestionar el desastre, lo que antes hablábamos, antes, durante, después. No. Esto es hacer acciones de prevención, de reducción, ¿no?, del riesgo de desastres, con la finalidad de evitar la generación de nuevos riesgos y a la vez de prepararnos y atender las situaciones de emergencias mediante el establecimiento de principios, lineamientos, políticas, componentes y procesos e instrumentos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, ha habido una madurez del manejo del desastre, de tal manera que ahora estamos en la gestión del riesgo de desastres, ya tratando de actuar antes, ¿no? En los procesos de la gestión de riesgo de desastres están la gestión prospectiva, ¿no? Justamente es evitar y prevenir la conformación del riesgo futuro, la gestión correctiva, corregir o mitigar el riesgo existente, y la gestión reactiva, que es la que nos va a atañer ahora, que es la enfrentar los desastres, ¿no? Dentro de los procesos que ustedes también conocen, vamos a ver pues ahora la organización para la respuesta, ¿no?, en gestión en emergencias y desastres. Entonces, ¿qué va a suceder cuando, qué problemas recurrentes se enfrentan ante situaciones de crisis, dada una situación de desastre, ¿no? Lo que vemos es que hay muchas personas reportando a un solo supervisor, ¿no? Hay diferentes estructuras organizacionales para responder, ¿no? Recuerda un poco la emergencia que estamos teniendo, ¿no? Por un lado una organización y por otro lado otra. Falta información, ¿no?, para tomar las decisiones adecuadas, comunicaciones inadecuadas o incompatibles, líneas confusas de autoridad, diferencias en la terminología de instituciones, ¿no?, y objetivos del incidente poco claros o no bien especificados, ¿no? Les recuerdo un poco lo que está sucediendo, justamente porque en aprender ya con OPS, con OMS, ¿no?, nuestro marco normativo vigente, es que todos estos problemas tenemos que buscarles solución para poder responder de manera adecuada, ¿no? Cuando hay una situación de sobredemanda como la que ustedes están viviendo o han visto en el tema del COVID también, una sobredemanda y un gran número de pacientes que requieren una atención de salud, pues se ve superada la capacidad resolutiva, primero de un establecimiento, luego del
distrito, de la provincia y del país, ¿no? Como ustedes han podido ver, donde tenemos que echar de mano de acciones para enfrentar. Entonces, el manejo de la sobredemanda se hace a través de las 4 S's, ¿no? Lo que es sistema, space de espacio, cosas, está personal, ¿no? Entonces, esas 4 S's, ¿no? Debemos tener claro para el manejo de la sobredemanda. En el tema de sistema, pues tenemos que tener una organización adecuada. En este caso, estamos proponiendo una estructura funcional en comando salud, comunicación y coordinación vital, ¿no? Los planes de respuesta, continuidad operativa, ¿no? Lo que se habla con frecuencia en que restablecimiento de los servicios, ¿no? Por ejemplo, el tema del teletrabajo que estamos haciendo ahora, ¿no? Procedimientos establecidos, todo eso tiene que formar pues, parte de un sistema, ¿no? Espacio, requerimos áreas de expansión, ¿no? Como ustedes han visto, existen hospitales temporales que se han puesto, con un entorno limpio y sanitario. Tenemos cosas, medicamentos, insumos, equipamiento, infraestructura, equipos de bioseguridad. En este caso, pues, ha sido una situación de una emergencia biológica con riesgo de contaminación al personal de salud, a la vez de que pueda tener riesgo de contaminación a otras personas que acuden, por ejemplo, al establecimiento. Pero, ¿qué pasaría si fuese, por ejemplo, un riesgo químico, ¿no? O fuese un riesgo de un gas tóxico, ¿no? Tendríamos que tener también equipamiento de seguridad para poder enfrentar esa situación de desastre, ¿no? El personal, ¿no? Y ustedes han visto la identificación del personal, mayor número de personal, médicos, enfermeras y trabajadores comunitarios de salud. Quiere decir que las personas que puedan ayudar a prestar la atención de salud, ¿no? Encabezados por un médico con experticia, a manera de fuerza de tarea, ¿no? Capacitado y fortalecer sus capacidades, podríamos hacer frente a una gran sobredemanda de atención. Como verán, hemos descrito un poco el tema de la actual pandemia por COVID, ¿no? Pero la organización para hacer frente a una emergencia, un desastre, un evento, un incidente, data pues desde el año 70 en California, donde tuvieron que organizarse a razón de los incendios forestales. Es así que nace el sistema comando-incidente. El sistema comando-incidente es un sistema flexible en su organización y sirve para atender incidentes de cualquier envergadura y complejidad. Es un sistema estandarizado, un lenguaje común. Y luego, en el año 80, nace el sistema comando incidentes para hospitales. Se ha mejorado con los incidentes como los ataques del gas sarín, el metro de Tokio, los ataques de Anthrax, el surgimiento del SARS en Asia del Este o en Toronto en 2003, el tema, por ejemplo, de la influenza, que estableció un trabajo de recurso humano piramidal, donde, insisto, a manera de una fuerza de tarea pueden organizarse para enfrentar una situación de desastre. Se ha modificado eventualmente y nada está escrito en piedra, puede escribirse, puede mejorarse, ¿no? Estimula que el personal médico, no médico, logístico actúen de acuerdo a los planes hospitalarios de respuesta a emergencias y desastres, al establecer una cadena de mando, un mando y una cadena de mando, y estableciendo funciones claramente definidas con responsabilidades, ¿no? La organización en comando salud. La organización en comando salud combina pues el personal, protocolos, procedimientos. Importante que no por atender una situación de desastre no vamos a tener claros los protocolos y los procedimientos a seguir, por más que el número de pacientes sea muy grande, ¿no? Todo debe estar estandarizado para una adecuada atención. Comunicaciones, instalaciones, equipamiento, operando en una estructura organizacional común, con las responsabilidades de administrar los recursos disponibles para lograr efectivamente los objetivos planteados frente a un evento adverso. Es una organización
que se puede aplicar a eventos grandes o pequeños, ¿no? Puede ser incidentes externos al hospital, desastres, emergencias biológicas, accidentes de transporte, eventos masivos, incidentes internos al hospital, incendio estructural. Como verán, aplica a varios eventos esta forma de organización. Dentro de sus características y principios, ¿no?, está la estandarización. Se trabaja mediante una serie de normas, protocolos con un solo fin. Mando consiste en administrar, coordinar, dirigir y controlar los recursos en la escena. Debe ser un mando único y si hay varios, un comando unificado. Por ejemplo, si hay varios sectores que van a dirigir la emergencia, pues comandará el sector responsable, o en este caso, si dependiendo del nivel de la emergencia, ¿no?, será INDECI, emergencia nivel 4 o 5, quien comande la situación de emergencia, ¿no? O dependiendo del órgano especializado. Planificación, estructura y organizacional, manejo por objetivos, plan de acción del incidente, alcance de control, organización modular, instalaciones y recursos, ¿no? Tiene puesto de comando, área de víctimas y toda una instalación que ustedes poco a poco van a ver en el PPT cómo se organiza. Manejo de las comunicaciones e información, un lenguaje claro, frecuencias comunes, misma terminología, ¿no? Profesionalismo, responsabilidad, oportunidad y pertinencia de los recursos. Es así que se estructuran funciones, responsabilidades, ¿no? El mando administra, dirige, coordina y controla los recursos. Representa, acompaña y o reemplaza al comandante de incidente y elabora el plan de acción inicial. Entonces, esta va a ser ejercida por el comandante de salud o el comandante de incidente, y debe elaborar un plan de acción inicial, que no tiene por qué ser un documento grande, extenso, es un plan con objetivos, estrategias, tácticas adecuadas para enfrentar la situación de desastre. Eso tiene que establecerlo el que dirige la emergencia. Planificación, ¿no? Registra y lleva el control de los recursos, ¿no? Se asegura de que cuenten con la información precisa, prepara y divulga el plan de acción del incidente. Quiere decir que ese plan que se estableció permite que los demás lo conozcan y finalmente se cumpla. Operaciones, la función de operaciones. Organiza, supervisa y asigna los recursos tácticos de respuesta al incidente y finalmente va a ejecutar el plan de acción inicial. La logística. No trabajamos con las manos. Necesitamos recursos, suministros, ¿no? Proporciona recursos, servicios para facilitar las actividades durante un incidente. Funciones deben establecerse en unas tarjetas y según cada hospital, por ejemplo, en este caso. Las funciones, responsabilidades y estructura también, en cuanto al presupuesto, ¿no? Control administrativo y financiero de lo que se va gastando y también que se va a requerir. Incluye también el personal y equipos que se puedan necesitar, ¿no? La seguridad, detecta los problemas relacionados con la seguridad, ¿no? La información pública, mantiene comunicación con los medios previo visto bueno, pues, el comandante del incidente o el comandante de salud, que es el paso que estamos planteando. Enlace, nexo entre los hospitales e instituciones y uso de un letrero actualizado, ¿no? En el caso, por ejemplo, del sector salud, tendría que ser el Ministerio de Salud con las demás instituciones que forman el sector salud, ¿no? O con los demás sectores para una respuesta articulada. Esa función es la función de enlace. Todas deben estar plasmadas en unas tarjetas de acción. En unas tarjetas de acción estableciendo las funciones, integrantes del área de trabajo, los teléfonos disponibles, los recursos disponibles, incluso debe incluir qué pasa si es que la función no la puede realizar, quién la puede reemplazar, todo bien claro y definido para poder incluso hacerse ejercicios en algunos simulacros o dada una emergencia poder corregir lo que haya que tener que hacer. Este es un modelo básico de organización funcional en Comando Salud. Tenemos al comandante salud, ¿no? Tenemos la comunicación, información pública, información que se va a dar a la prensa, ¿no? Que es importante, como ustedes han visto en la actual pandemia,
el manejo adecuado de la información, tanto a la prensa como a la comunicación en gestión de riesgos, a la población, nos va a ayudar a poder hacer que haya menor riesgo de exposición de las personas y por ende que aparezca, por ejemplo, la enfermedad por la transmisión de SARS-CoV-2, en este caso el COVID, causante del COVID-19. El enlace, como hemos hablado con otros sectores, la seguridad que requiere también, la gestión de información, dividen información tanto de los centros de epidemiología, ¿no? En el caso del CDC de Perú, o las áreas de epidemiología de las sanidades o las direcciones o gerezas que tienen, los espacios de monitoreo de emergencias y desastres, ¿no? Y los aplicativos informáticos con la Oficina de Gestión Tecnológica Informática o sus pares en regiones o las sanidades o hospitales que gestionen la información lo más confiable posible para tomar decisiones, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, en el caso del COVID, estamos viendo dónde hay mayor casos o mayor letalidad por COVID, donde hay más establecimientos, donde se va a poner más recurso humano, donde vamos por ejemplo, ver la disponibilidad de medicamentos, insumos, ¿no? En toda esa información, en la medida que mejor la manejemos, vamos a poder tomar mejores decisiones. La parte de operaciones, que hemos hablado ya, la parte logística, planificación y presupuesto, ¿no? Por supuesto, con radiocomunicaciones adecuadamente funcionando y con reportes de áreas por áreas o por sectores. Esto, por ejemplo, es una organización en Comando Salud, ¿no? Que se trabajó en su momento, debe ser por el niego de San Juan de Lurigancho, donde se trabajó en esta organización, ¿no? Por ejemplo, es de un hospital, ¿no? Cómo es que se organizaron, ¿no? Con esos principios, ¿no? Para poder atender la situación de emergencia o desastre. Estas son las instalaciones que deben de dar a un evento adverso, tanto fuera o dentro del establecimiento de salud, y cómo de ubicarse si es que se ubican en la emergencia, en el caso, como ustedes han visto, que si es fuera del establecimiento de salud, el primer lugar que se llena en los establecimientos de salud es su emergencia. En el caso de que fuese dentro del establecimiento de salud, pues se aplicará en las instalaciones que correspondan. Las instalaciones, ¿no? Debe haber pues un puesto de comando donde se ejerce la función de mando. Un área de espera, lugar donde se concentran los recursos, ¿no? Todos los recursos que se tengan, ahí deben de ser concentrados, ahí deben poner tanto los mobiliarios, la estructura móvil, ¿no? Los medicamentos, insumos, tanto para la atención de salud como para el recurso humano que va a brindar la atención. El área de concentración de víctimas, lugar establecido para efectuar la concentración y la clasificación de los pacientes, ¿no? La base o lugar donde se coordinan, administran las funciones logísticas, el campamento, el lugar de alojamiento, alimentación, higiene y descanso. Importante que el recurso humano tenga las mejores condiciones para que va a enfrentar el desastre, para poder atender a las víctimas de una situación de emergencia o desastre. Un recurso humano con adecuadas condiciones, con alimentación, higiene, con lugares para, por ejemplo, en el marco de la pandemia actual, para colocarse el EPP, retirarse el EPP, dónde puede descansar, dónde va a ingerir los alimentos, va a fortalecer que el recurso humano no pueda finalmente atender la situación de emergencia. Helipuntos, lugar preparado para que los helicópteros tipo ambulancia desciendan para poder atender la emergencia. Todas esas instalaciones de recursos deben estar claramente establecidas. Las instalaciones del Comando Salud, en el caso, por ejemplo, que es hospitalario, un ejemplo de tener un puesto de comando a la espera con esa tipificación, esas figuras, ¿no? Para que hablemos un lenguaje común, para que si yo pongo mi puesto de comando en el hospital
con ese rótulo naranja con letras negras, ¿no? Sea fácilmente identificable que si yo pongo un comando salud, Nadireza, Jereza o Sanidad, ¿no? Ese lenguaje común es el que se promueve en esta organización modular, ¿no? Que va a crecer dependiendo de la situación de emergencia para una articulación adecuada. La organización en comando de salud, por ejemplo, son ejemplos, ¿no? De algunos hospitales también que se están organizando ya en esta forma de organización en comando de salud. Y no es fácil de comprender, como ustedes han visto, es fácil de comprender, como ustedes han visto, porque es realmente sencillo, data de mucho de lo que ya año a año ha venido trabajando varias instituciones, incluso como es bomberos, que también trabaja comando de incidentes, ¿no? Es el mismo lenguaje. Esto, por ejemplo, es la visita que se tuvo del Papa Francisco, ¿no? Desde la Dirección de Gestión de Riesgos, el equipo liderado en ese momento organizó también la respuesta en cuanto a salud, estableció un puesto de comando, miren cómo es que ahí se gestionaba la información en foco, ¿no? Y cómo es que todas las personas que de distintas instituciones se comunicaban ahí y tomaban decisiones. Entonces ahí vimos la importancia del puesto de comando. Entonces la implementación de un puesto de comando de salud se efectuó en coordinación, en este caso, del Ministerio de Salud, Compañía General de Bomberos, Sanidades Sanidades y Voluntariado. Todos ellos, ¿no? Para una respuesta articulada, formaron el puesto de comando de salud. Debe hacerse siempre así. También las elecciones de la organización para niveles de intervención, articulación entre varias instituciones, aún teniendo un sistema de salud fragmentado, se logró hacer. Evidentemente evita la duplicidad de funciones porque nos vamos a organizar, ¿no? Ya tú haces tal cosa, tú esta otra, tú esta por allá, ¿no? Entonces, en un sistema de salud fragmentado, pues es evidente que tener una organización así es crítica. Facilita la gestión de información, que debe ser oportuna para permitir la intervención, y permite mejorar los estándares de calidad de atención médica en las ofertas móviles, por supuesto, porque a medida que nosotros podamos optimizar el recurso, hemos notado, por ejemplo, que para la atención de salud, si por un lado atiende salud, por otro lado atiende ministerio y por otro lado atiende sanidades, puede ser que una misma persona sea atendida por esas tres instituciones. La idea de tener esto organizado es que finalmente optimicemos, ¿no? nuestro recurso para la atención de salud, ¿no? Entonces, importante esta organización. Esto, por ejemplo, fue en el aniego de San Juan del Lurigancho y lecciones aprendidas también, ¿no? Como siempre, tener un puesto de comando, vital, ¿no? Siempre se debe tener un puesto de comando. Establecer funciones específicas y claras, permanente comunicación en circuito cerrado, establecer relevos, importante de que si es que hay el que dirige, el líder, o el comandante, o el salud, o el comandante incidente, el que finalmente va a dirigir la emergencia, tiene que tener sistemas de relevos, cansa y requiere relevos. Así también el personal de las funciones establecidas, tanto los oficiales de enlace y todos los que hemos mencionado, ¿no? Tienen que tener sus relevos y establecer siempre un mando. Establecer fuerza de tarea, disponer lista de verificación, establecer reuniones de coordinación. Esto, por ejemplo, es en Mirada en la emergencia en Tacna, el año 2019, ¿no? Entre las lecciones, el reporte entre comandos, desde la parte operativa y táctica hacia el estratégico es vital. La participación de la población, ¿no? La comunidad organizada, tanto en San Juan de Lurigancho como en esto de la emergencia de Mirave, que fue un movimiento de masa que se llevó, como ustedes saben, parte de esta localidad, requiere que esta población, ¿no? Organizada pueda ayudar en coordinación con las municipalidades, ¿no?
para una respuesta conjunta. Así también se requiere en el que en el puesto estén pues actores estratégicos como el tema epidemiológico para la sala de crisis, ¿no? Y en ello se dispone de herramientas como para la elaboración de mapas, listas de verificaciones, como ustedes pueden ver en la diapositiva, del cumplimiento de funciones, el seguimiento de tales planes, tarjetas de acción. Y así también el modelo del puesto médico de avanzada, como ustedes pueden ver, que se estableció también, en este caso fue la emergencia de la visita del Papa Francisco. Así también ejemplos de hospitales que han trabajado sus instalaciones, ¿no? Miren, por ejemplo, el hospital, este es el hospital Loaiza, el hospital Niño San Borja, Hipólito Unanue, ¿no? Que cada vez, bajo la estrategia del presupuesto 068, ¿no? Han podido agenciarse de algunos recursos para poder ampliar su área de expansión que les ha servido también en esta emergencia por COVID, ¿no? Sobre todo para de triaje. Importante la gestión logística, tema logístico, ¿no? En el tema logístico es el manejo de residuos sólidos, el manejo de agua, el manejo de albergues y el enlace comunitario crítico, ¿no? ¿No? Miren cómo se organizaban ahí en la diapositiva inferior. Miren cómo están las viviendas que se colocaron ahí, esto es en Mirabe, ¿no? Tacna, ¿no? Y cómo es que el puesto de comando, el puesto médico, ¿no? Médico de avanzada, ¿no? Trabajó, ¿no? Para poder atender a la población, ¿no? Importante el tema, esta es una lección aprendida del manejo del agua, ¿no? El manejo del agua en emergencias es un punto crítico, ¿no? Y ya desde esas emergencias tenemos, por ejemplo, estos dispensadores de agua para el lavado adecuado de manos. Ya teníamos esa experiencia nosotros en el tema del manejo del agua y la bioseguridad. Esto fue también, como les dije, en entonces, así los hospitales también se están organizando y muestran, por ejemplo, esta organización que personalmente me agrada mucho, porque se ve como en la foto de aquí arriba, cómo es que han hecho un triaje dividido a 3 niveles, viendo los pacientes graves, rojos, moderados, amarillos, y los verdes que tienen una lona, ustedes ahí atrás verde, que es como ellos han priorizado a los pacientes para una adecuada atención. Igual, es, por ejemplo, en el hospital Loaiza, el hospital Hipólito, cómo es que se organizan para hacer frente a una situación de los helipuntos que se han venido trabajando con algunos de los establecimientos de salud. Y en los recursos humanos. El recurso humano, ¿no? Se divide en recurso humano simple, profesional asignado para una función táctica, médico. El equipo de intervención es un conjunto de profesionales a cargo de un líder, ¿no? Por ejemplo, el equipo de intervención de triaje, el equipo de intervención de estabilización, ¿no? La fuerza de tarea es un conjunto de profesionales de diferentes especialidades trabajando juntos, ¿no? Por ejemplo, la fuerza de tarea del área de emergencia, que combina, pues, el equipo de intervención de triaje, el equipo de intervención de estabilización, el equipo de intervención de seguridad, ¿no? Y esos hacen, pues, la atención de emergencia. Habrá otra fuerza de tarea, que será, en el caso del COVID, la atención en UCI, ¿no? Habrá otra fuerza de tarea, en el caso del COVID, que será la atención en la hospitalización. Y habrá otra fuerza de tarea, que será la atención, por ejemplo, domiciliaria. Otra fuerza de tarea que brindará la atención, por ejemplo, vía por teléfono, ¿no? O el monitoreo telefónico, ¿no? Y así debemos organizarnos a los recursos humanos para poder articularlo y trabajarlo. Entonces, siempre tener un líder, recursos, control logístico y que da alcance.
Esto, por ejemplo, es una estructura en comando de incidentes, un trabajo que ya conocemos, sobre todo en el tema, como dije, de bomberos, trabaja ya mucho así. La policía ya está en la misma ruta. Hemos visto algunas emergencias que hemos trabajado con un lenguaje común, como nosotros como Dirección de Gestión de Riesgos, dada una emergencia, hemos tenido un lenguaje común. Entonces, es importante, por ejemplo, en este caso para un hospital, el primer respondiente. El primer respondiente, ¿no?, establece comando. En el caso de un hospital, un comando único. En el caso de varias instituciones, un comando unificado. Los pasos son informar a su inmediato, dar informe en inmediato superior, asumo el mando, ¿no?, establezco el puesto de comando, evalúo la situación, implemento los procedimientos que correspondan, ¿no?, al plan, por ejemplo, correspondiente, establecer el perímetro de seguridad, establecer los objetivos, ¿no? Objetivos claros, claros. Yo no voy a pretender derivar, por ejemplo, el COVID, a todos los pacientes, a todas las UCIs, porque no tengo gran número de camas. Tengo que tener objetivos claros. ¿Qué es lo que puedo hacer? No ideales, claros y que puedan ser conseguibles y medibles. Para eso, establezco estrategias, ¿no?, para lograr esos objetivos. Y determino las necesidades que tengo de recursos y posibles instalaciones, mira de esos objetivos, y preparar la información para transferirla. Entonces, informar quién es el nuevo comandante es parte de lo que tiene que hacer un primer respondedor, ¿no?, una persona que conozca cómo es el manejo de la atención de emergencia. Es un poco la intención de que como gestores de riesgo, ustedes, ¿no?, ganen la experticia y puedan hacer frente a no solamente emergencias naturales, sino emergencias biológicas, y Dios no quiera, no haya una emergencia química o una emergencia por gases que vamos a tener también dificultades como lo que ustedes han visto. Entonces, la idea justamente del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos es que ya tomamos las previsiones, sí, de esta Dirección de Gestión de Riesgos ya estamos en esa línea, ¿no?, que esperemos que en el devenir del tiempo corto podamos lograr pues una mayor recuperación. Pero por eso necesitamos que ustedes, tanto las sanidades, las gerezas, las direzas, los establecimientos de salud, ¿no?, hablemos en un lenguaje organizacional común. En este caso les proponemos el tema del manejo en comando salud, ¿no?, que es el comando de incidentes para una organización adecuada, ¿no? Es parte de lo que hemos podido revisar, los textos y la información también del COE Salud, que ustedes, muchos de los que seguro que me están escuchando, ¿no?, van a recordar las emergencias que ya hemos pasado, y por eso es que tenemos que trabajar organizados. Gracias. Esa es la presentación que les estaba dando. Yo los invito a continuar revisando las situaciones en este curso de gestión de riesgo de desastres, o miras a la formación de gestores de riesgo de desastres, ¿no?, que podamos cambiar el curso de la gestión de riesgo de desastres en nuestro país. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.